La IA viene a potenciar la creatividad, la investigación y la toma de decisiones. Y esto es muy importante, por supuesto, en el entorno educativo. A nivel de creatividad, pues ahora hay nuevas fronteras en cuanto a las capacidades que teníamos previamente y más bien creo que se eliminan muchas barreras que habían de acceso para poder construir o generar cosas. Hoy en día tenemos acceso a herramientas como Udio para poder generar música prácticamente en cualquier género y con cualquier letra. Sistemas como HeyGen que permite duplicar un avatar. Por ejemplo, yo podría duplicarme a mí mismo y mi propia voz y generar videos como este, utilizando un avatar digital de IA. Sistemas como Midjourney que permiten generar imágenes de prácticamente cualquier cosa y Eleven Labs para duplicar voces humanas y generar asistentes de voz que pueden dar servicio al cliente, pueden aclarar dudas, Runway para generar videos igual que el VO3 de Google. En general, la IA potencia la creatividad y antes personas que requerían pasar por un proceso educativo, por ejemplo, para aprender a ilustrar, para poder aprender a utilizar sistemas, por ejemplo, como Adobe Photoshop o Adobe Illustrator. Hoy en día simplemente pueden usar su voz y hablar y generar contenidos. Al final, esto nos permite ser más creativos, tener más ideas, poder expresarnos mejor, pero por supuesto que para llegar a ese punto, pues tenemos que tener una colaboración crítica con nuevas prácticas mentales y nuevos ejercicios. Parte del reto aquí va a ser cómo educar a las nuevas generaciones para que entiendan estas posibilidades, que les puedan sacar el jugo, pero también hacerlo de forma responsable. La inteligencia artificial no reemplaza la capacidad creativa, sino que la expande y la desafía hasta nuevos límites y desafía nuestras habilidades actuales, pero va a depender mucho de ese proceso de exploración, de ver hasta dónde podemos llegar y cómo las podemos utilizar. Hoy en día, ChatGPT 4 supera a la mayoría de los humanos en pruebas de creatividad. Esto no quiere decir que el humano de pronto ya no va a ser creativo, sino que ahora tiene un aliado sumamente potente para poder generar ideas, poder generar conceptos, poder generar proyectos. Y también esto abarata los costos. Eso quiere decir que podemos generar más con menos recursos. Antes, por ejemplo, si alguien quería explorar alguna técnica de diseño o alguna técnica de dibujo, ahora la puede previsualizar antes. Por ejemplo, en oficinas de arquitectura se está utilizando mucho para que en las entrevistas que están teniendo el arquitecto o la arquitecta con el cliente, de esa misma entrevista sacar la parte más psicológica, las intenciones de lo que la persona está buscando para la construcción de su proyecto y visualizarlo en segundos inmediatamente después. Incluso el fondo que está alrededor mío se generó con inteligencia artificial precisamente para mejorar la presentación de un curso como este. Las ideas tienden a repetirse. Todos nosotros y nosotras pues producimos ideas a partir de nuestro contexto y a veces nos embotamos o a veces estamos cansados o cansadas. Y por eso es muy importante también entender de que estas herramientas nos pueden ayudar incluso en un día donde no tenemos energía. Nos pueden ayudar a salir de ese bache donde no podemos pensar en cosas nuevas. Muchas agencias de comunicación, por ejemplo, que tienen años de trabajar con un cliente y repiten los mismos mensajes, hoy pueden abrir un sinfín de posibilidades. Y al final, el secreto está en cómo nosotros a través del prompting, que es la forma en que nos comunicamos con la IA, podemos desbloquear esas potencialidades. Obviamente hay riesgos creativos. Por ejemplo, existe la realidad de que la IA pueda anclar nuestro pensamiento porque empieza a reproducir una y otra vez lo que le estamos solicitando. Definitivamente puede reducir la sensación de propiedad sobre lo creado cuando la estamos utilizando más en sustitución que en co-creación. Aquello que producimos de pronto se siente ajeno. Y también a veces no desarrolla procesos cognitivos si lo utilizamos de forma errónea. Yo, por ejemplo, cuando tengo reuniones, por supuesto que utilizo sistemas para generar una transcripción de la reunión, pero eso no sustituye mi libreta y lapicero para tomar notas, porque eso es lo que yo quiero guardar en mi cerebro. Y después utilizo eso, más la transcripción para poder generar insumos o análisis. Es decir, primero hay que pensar sin inteligencia artificial y luego la usamos para expandir.
o la podemos utilizar para explorar conceptos. Después de eso, con esa retroalimentación, nosotros podemos generar nuestras propias ideas y volvemos a un proceso de expansión. Tiene que ser esa dinámica la forma correcta en la que interactuamos con estos sistemas para que puedan potenciar nuestras capacidades, no anclarlas. En escritura, por ejemplo, en vez de pedirle a la IA que redacte un ensayo, primero tratemos de apuntar o redactar, puede ser en una computadora, puede ser en una libreta, nuestros argumentos, nuestras ideas principales. Yo recuerdo cuando me enseñaron a escribir ensayos, una profesora me decía, trate de poner una idea por línea y después esa idea usted la convierte en un párrafo. Hoy funciona exactamente igual. Yo puedo perfectamente usar la IA para escribir, lo cual no está necesariamente mal, siempre y cuando yo pueda defender las ideas y cada letra y cada coma que estén en los documentos. Pero yo perfectamente puedo decirle a la IA, bueno, mis 4 argumentos son estos, lo que necesito es que los redacte de una forma más estructurada para poder presentarlos y después de eso yo seguir haciendo ajustes utilizando mi voz o prompts por escrito para mejorar la redacción. Hay 4 singularidades, si queremos llamarlo de cierta forma, en la investigación que son disrupciones inminentes que ya están sucediendo. Número 1, el cómo escribimos. Ya la IA, ya tenemos inteligencias artificiales que han redactado sus propios papers científicos sin asistencia humana, pero también estamos viendo publicaciones, escritos, notas de opinión, donde se está utilizando la IA en sustitución del pensamiento humano. Entonces, definitivamente cambia cómo escribimos. Y aquí el tema es entender de que eso está pasando y no negarlo y más bien utilizarlo a favor. Es decir, si somos personas pensantes y queremos comunicarnos y tenemos ideas que podemos compartir con el mundo, pues ahora podemos ser hiperescritores. Es decir, podemos utilizar la IA para escribir más, para generar más contenido, para subirle la calidad, para expresarnos con otras personas en otros idiomas o también bajar y subir el nivel, digamos, del vocabulario para llegar a distintas audiencias. También afecta el cómo investigamos. Hoy en día puede asistir, sintetizar, simular y generar hipótesis, incluso puede hacer una investigación completa por sí mismo. También modifica el significado de investigar. La IA ahora puede explicar ciencia compleja a personas que no estudiaron esa área específica. También puede traducir conceptos, puede ayudarnos a entender otras líneas de pensamiento, otras especialidades. Normalmente para que un ser humano llegue al límite del conocimiento humano, al límite de la ciencia, se toman 10, 12 años para que esa persona se especialice en un campo específico. El tema es que muchas veces los avances científicos requieren conocimientos de muchos campos y no da la vida humana para poder estudiar distintas carreras. Y la comunicación entre esos profesionales o esas profesionales se complica porque tienen especialidades distintas. La IA se convierte en un puente para comunicarnos entre ambas especialidades. Y por último, también modifica el qué estamos investigando. Es sumamente urgente entender la IA misma, cómo afecta a nivel educativo, cuáles son sus riesgos psicológicos, cómo lo están utilizando las personas para acompañamiento, cómo está afectando a las aulas, cuáles son las metodologías correctas. Hay un sinfín de investigaciones que todavía no estamos realizando. Por ejemplo, una de las más urgentes es cuál puede ser el impacto económico en temas laborales y cuáles son las soluciones en caso de que eso suceda. No hay suficientes investigaciones a nivel del país o a nivel del mundo sobre ese tema y eso cambia el qué investigamos. Podemos utilizar la inteligencia artificial para investigar de forma activa más allá de un asistente académico. Es decir, nos puede ayudar para revisar literatura, encontrar vacíos, cruzar disciplinas, como ya había mencionado. Hay una parte fascinante y es que puede simular humanos y generar nuevos hallazgos. Es decir, nosotros podemos utilizar la IA para asignarle usuarios o personas, digamos como personalidades a la IA para tener ese tipo de conversaciones. Desde usos sencillos, por ejemplo, yo lo he visto a nivel de escuelas, donde se utiliza la IA para simular un personaje histórico y tener una conversación y que nos ayude a entender las condiciones de la época y por qué se dan las cosas, en vez de simplemente leerlas en unas líneas en un libro de texto. Hasta versiones más avanzadas donde prácticamente se programan distintas IAs con personalidades, por ejemplo, de públicos meta para campañas de mercadeo y se hacen grupos focales con esas IAs.
Hoy en día cualquier persona, si tiene acceso a Copilot, a ChatGPT, a Gemini, a Grok, a Claude, puede crear asistentes personalizados que nos ayudan a explicar temas, a atender temas, a redactar, etc. Al final, la IA acelera esta colaboración multidisciplinaria y nos permite que los ciclos de innovación se vayan acortando y que podamos investigar. Ya un paper científico no necesita 6 meses, 12 meses, dependiendo del tipo de investigación, tal vez sí, pero estamos viendo una aceleración en la cantidad de documentos que se estaban publicando, lo cual es algo fascinante porque quiere decir que si se sigue esa tendencia, estamos entrando en una era de mucha innovación científica. Hay, por supuesto, temas relevantes como la ética, los datos y la responsabilidad, que ya lo hemos mencionado. Aquí tenemos que verla ya como un complemento, no un sustituto. Su utilidad va a depender mucho de los datos que le alimentamos, del diseño del algoritmo y de las reglas que ponemos para su uso. Hay decenas de riesgos. De hecho, algo que hemos mencionado y vamos a seguir mencionando es que el mejor de los escenarios está donde mitigamos los riesgos de la IA y aprovechamos sus posibilidades. Van a haber sesgos algorítmicos que tenemos que entender, van a haber temas de privacidad que vamos a tener que resolver y van a haber efectos laborales, educativos, sociales, a nivel de salud que también vamos a tener que atender. Las decisiones críticas siguen requiriendo el juicio humano y al final siempre está este concepto de human in the loop o humano en el bucle, donde prácticamente la IA trabaja, pero siempre hay un humano o una persona que toma las decisiones sobre si eso se publica o no se publica, si se utiliza, si no se utiliza o si se modifica de cierta forma. Aquí el tema, el objetivo es una colaboración inteligente, no una automatización ciega de todas las cosas. Hay una parte fascinante que creo que ya la mencioné como algunas pinceladas, que es el tema de simulaciones, donde podemos utilizar la IA como un compañero para pensar mejor, lo podemos utilizar en el aula, lo podemos utilizar de decenas de formas. Y más adelante vamos a ver cómo se programa un GPT o un proyecto o una gema o un copilot, pero prácticamente son IAs donde nosotros simplemente asignamos un nombre, una descripción, un rol y con eso le asignamos una tarea específica, un funcionamiento específico y esa inteligencia entonces empieza a simular el dicho rol. Hay formas de programarla. Entre esas, les voy a recomendar hoy 2 repositorios. Está este de la Escuela de Wharton de la Universidad de Pensilvania. De hecho, cuando ustedes descarguen el PDF con la sección específica del módulo, van a poder darle clic a esto y de hecho les va a llevar a la página. Es una página de Notion, que es un software precisamente para administración de contenidos. Y aquí ustedes van a encontrar ya sea todos los prompts o los pueden buscar por categoría. Por ejemplo, si necesitamos un simulador de negociación, aquí está el objetivo, el paso a paso de cómo esa IA tiene que asumir un rol y esto prácticamente es un prompt que ustedes van a utilizar y se lo van a inyectar al sistema para que se comparte de tal forma. Claramente, al ser una escuela en Estados Unidos, está en inglés, pero ustedes perfectamente pueden copiar esto, pegarlo igual en Copilot, en ChatGPT, pedirle que lo traduzca y después ir a pegarlo en el sistema. Va a tener más sentido más adelante cuando veamos cómo se generan esos GPTs y esos copilotos, para que ustedes puedan volver y tratar de entender de todas estas, cuáles quieren utilizar y cuáles pueden probar. Incluso hay unas que nos enseñan a redactar prompts. Entonces se vuelve un muy buen asistente para poder crear otros asistentes. Y por algunos ejemplos, tenemos, por ejemplo, los creadores de simulaciones que crean juegos de rol para que los estudiantes practiquen habilidades específicas con un mentor de IA. Tenemos asistentes de enseñanza que ayuda a crear un prompt para que un asistente de enseñanza que automatiza tareas específicas para profesores. Tenemos también tutores personalizados. Y esto suena como si estuviéramos en una pulpería. Tenemos de esto y lo otro. Pero bueno, aquí lo que hay son decenas de personalidades o de asistentes que están en texto, que lo único que ustedes tienen que hacer es programarlas. Y eso lo pueden hacer con el software que tienen hoy en día. Si ustedes tienen acceso, por ejemplo, a Microsoft o al ecosistema de Microsoft, con un correo o si tienen una cuenta de Gmail van a tener acceso también a Gemini. Si están utilizando Microsoft, como les estaba diciendo, van a tener acceso a los copilots.
y eso lo vamos a ver más adelante. Y aquí hay un montón de prompts súper interesantes para poder simular personalidades distintas. Por ejemplo, el creador de lecciones, yo lo utilizo para crear lecciones como esta. Y también, aparte de la escuela de Wharton, a Ethan Mollock lo he mencionado varias veces en los módulos, posiblemente lo vaya a mencionar más veces. También él y su esposa Lilac tienen una librería de prompts que también, si le dan clic, van a ir a la página. Y aquí van a ver materiales para asistir a profesores, ejercicios para estudiantes y una biblioteca de otros prompts con otros usos más allá del aula que también les recomiendo investigar. Igual ellos aquí tienen varias guías de cómo poder crear los GPTs, pero eso, como les decía, lo vamos a ver en este curso. Next Gen Professionals.